Bendiciones, estoy de regreso, yo soy Luz Ramírez, esta es el capítulo 4 de la Corte Celestial, estamos ya casi finalizando este tema, gracias a todos los que nos han estado siguiendo en la secuencia que hemos creado. Hoy voy a estar hablando, o en este momento comienzo ya el tema de la Corte Celestial. Quise asentar algunas bases para poder entender lo que voy a estar explicando a continuación. Si usted tiene preguntas, pues con toda libertad usted me puede dejar saber. Si tiene mi celular, por medio de mi celular, y si lo quiere poner en el chat también. Bien, en el momento vamos a estar hablando acerca de la corte celestial. Vamos a orar, que Dios nos permita entrar en la revelación de su palabra. Espíritu de Dios, en esta hora suplico tu ayuda en este momento. Yo lo único que quiero es colaborar contigo, Señor. Nada hay bueno dentro de mí. Todo lo que yo pueda entender es porque tú me lo has enseñado. Permite que con fidelidad lo pueda transmitir a los que se conecten en este momento o en momentos futuros. Te suplico, Dios del cielo, que no salga nada de mí, sino que tú guíes mis labios. Todo lo que no edifique, todo lo que venga a corromper tu palabra, elimínalo de mi boca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ruego por tu guianza, por tu sabiduría y por tu sostén en medio de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, permite que los que la reciban la puedan abrazar con alegría en sus corazones y sea de edificación para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Comencé este tema porque hace un par de años Dios me enseñó, a través de un problema que yo estaba teniendo, que podía llegar a la corte celestial y pedir ayuda y presentar mis necesidades como en una audiencia real de un juicio, que no sabía yo que en realidad en el momento se estaba emitiendo en tiempo presente. Y hoy sí voy a entrar al tema de lo que es la corte celestial. Quiero hacer un paréntesis. En una de las grabaciones comenté de que acompañó una hermana en Cristo a la corte, y la hermana en su última audiencia juntas elaboramos un folder, un como libro, hicimos un como libro lleno de evidencias para que ella se pudiera defender porque no tenía abogado. Era interesante porque reunimos 40 puntos que evidenciaban que las acusaciones eran falsas y el argumento de fraude no tenía peso cuando se cuando se hacían contraste con la evidencia. Entonces la hermana llega con su libro de evidencias, confiada de que lo iba a presentar y iba a probar su inocencia. Pero como yo comenté al inicio, no llevaba un abogado. Entonces, por esa razón, la contraparte, en su pronta reacción, dijo: ¿qué es ese libro? Yo no tengo una copia. Entonces nosotros nos preparamos lo mejor que pudimos, llevamos una copia para la abogada y de la contraparte y para la juez. Y le dijimos: ¿cómo no traemos una corte para cada quien? Y la juez permitió que se presentara la evidencia de la defensa. Me dijo: en mi opinión, yo no tengo problema en que veamos este libro como evidencia de la defensa, pero ¿tú qué dices, abogada? Y la abogada dijo: su señoría, hay un proceso legal para que uno pueda con anticipación ver estas pruebas. Ella no siguió ese procedimiento legal, así que yo me rehúso a que estas pruebas se usen en contra de mi cliente. Entonces la jueza, respetando la voz de la abogada, dijo: de acuerdo a la ley, tienes razón. Entonces, no vas a poder presentar tu defensa usando esta información. Y ya la hermana, pues triste y desanimada, porque esa era la única prueba que tenía para defenderse, llevaba notas, etcétera, no la pudo usar. Al final del día perdió el caso y yo me salí de esa corte con una gran congoja y un gran peso en mi corazón. ¿Por qué? Porque la hermana tenía las pruebas en sus manos, tenía todo aquello que de acuerdo a la ley evaluaba que no había cometido fraude
y que estaba siendo acusada injustamente, pero por no saber, por no ser un abogado ella misma, no saber cómo usar la ley ni las reglas de una corte, perdió su caso. Y muchas veces como cristianos nos sucede lo mismo. Eres hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. Dios te ha dado nuevas oportunidades. Tienes el amor de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, pero aún así seguimos perdiendo casos legales. Porque Satanás, como lo aprendimos en el capítulo anterior, él tiene una sabiduría y un conocimiento que a nosotros nos hace falta para poder argumentar ante la corte a nuestro favor. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo un poco en este capítulo, que ya es uno de los finales. Comparto mi ficha. Muchas personas creen que el juicio de Dios se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a juzgar a vivos y a muertos. Pensamos que esta corte solo se abrirá en aquel gran juicio. Pero lo que ignoramos es que la corte celestial entra en sesión diariamente para que se tomen decisiones que favorecen o afectan nuestra vida, dependiendo del veredicto dado por el juez. Este veredicto va respaldado de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como les comenté, es la ley. Iniciemos el tema. Daniel 5:24 al 30 nos dice que el rey Belsasar fue puesto en balanza y fue hallado falta. Me pregunto, ¿sabía el rey lo que estaban juzgando? ¿Sabía el rey cuál era la acusación que estaba enfrentando Belsasar? ¿Tenía el rey toda la información para tomar un veredicto contra Belsasar? Entonces hay veces que el rey llama testigos y cada testigo va a presentar su causa, su prueba, ¿verdad? Pero en este caso quiero hacer un enfoque en esto. Permítame, que se me cerró aquí. Es que a veces toco botones. Entonces, ¿qué era lo que había hecho Belsasar delante de Dios? Bueno, él había preparado un gran banquete y agarró los utensilios que estaban en la casa de Dios, los utensilios sagrados de Dios, y los trajo a su fiesta para que sus invitados comunes, sus invitados corruptos y sucios, impuros, los usaran en una celebración vana. Entonces, cuando eso sucedió, apareció en una mano que empezó a escribir en la pared: Mené, Mené, Tekel, Uparsaim. Entonces, ¿qué era lo que estaba escribiendo esa mano? Un juicio. ¿Por qué? Por las acciones de Belsasar. Amén. Entonces, él sabía que esos utensilios eran sagrados, pero no le importó. Él decidió profanar lo sagrado. Amén. Entonces, él recibió un veredicto, de una sentencia de muerte por su mala acción y su mala actitud. Amén. Recibió lo que merecía de acuerdo a sus obras. Ahora, él tuvo que esperar a el juicio de los vivos y los muertos en la resurrección. No, él recibió el juicio al instante por sus obras, ¿verdad? Le dejé el pasaje bíblico ahí por si usted quiere ir a leer después de la historia de ese rey. Entonces, muchos pasajes bíblicos como este nos dejan claro que el cielo es la morada de Dios. Y la Biblia nos indica que el Señor no habita en la soledad, que hay testigos. Y esta multitud son testigos hacia Dios y a favor o en contra nuestra. Amén. Dios está esperando que estos testigos comuniquen las acciones de los hombres. Hay ángeles con libros abiertos tomando notas de todo lo que usted y yo estamos haciendo. Veamos lo que dice Isaías 6:1. Dice: Isaías describe una visión de la corte celestial. Vi al Señor sentado en un trono alto. La orla de su manto llenaba el templo. Estaban en pie serafines por encima de él, con 6 alas cada uno, 2 para cubrirse el rostro, y 2 para cubrir los pies, y 2 para volar.
Veamos lo que dice Primera de Reyes 22:19. El profeta Miqueas dice: he visto a Yahweh sentado sobre su trono rodeado de la corte del cielo. Yahvé decía: ¿quién subirá a Ahab para que suba y perezca? Unos proponían una cosa y otros proponían otra. Pero se adelantó tu espíritu y dijo: yo le seduciré, y seré espíritu de mentira en boca de tus profetas. Y dijo Yahvé: si tú le seducirás, ve y hazlo así. Vemos otro juicio evocado hacia Ahab, un juicio de muerte. Entonces, en esta corte celestial estaban reunidos un montón de seres espirituales y Dios estaba queriendo meter un juicio, y ese espíritu dijo: yo voy, yo puedo hacer que tu veredicto, que tu decreto, que el castigo que quieres que venga a esta persona se lleve a cabo. Así, ¿cómo lo vas a hacer? Le pondré espíritu de mentira para que caiga en una trampa a través de los labios de los profetas, y así reciba el juicio que tú le has estipulado. Y Dios dijo: bien, ve a hacerlo. Entonces aquí hago un paréntesis. ¿Cuántas veces hemos hecho algo que ha quebrantado la ley de Dios? Y como lo aprendimos en el capítulo anterior, Satanás lo usa en la corte celestial y dice: mira Dios, estamos aquí e invocados todos a nombre de Chonita. Y Chonita, tú le has dicho en tu palabra que tiene que amar al prójimo. Y el otro día Chonita, en lugar de estar amando al prójimo, estaba difamando al prójimo. Entonces, de acuerdo a la ley, ¿qué es lo que le corresponde a Chonita por haber quebrado la ley? ¿Qué es lo que puedes tú hacer, Dios, en contra de esta mujer? Deme un momento. Por haber levantado sus labios en contra de su prójimo. Dios, de acuerdo a la ley, tiene que venir un castigo, ¿verdad? Entonces, recuerda, Dios, que desde el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 16, estipulaste: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, este está dentro de los mandamientos al pueblo de Dios: no hablarás falsamente contra el prójimo. Ahora, Dios, si vemos la ley en el libro de Proverbios 6, 16 al 19, dice 6 cosas que tú aborreces. Entre las cosas que tú aborreces, aborreces al testigo falso, aquel que habla mentira y siembra discordia entre los hermanos. Y esta Chonita ha venido a sembrar discordia entre los hermanos. Entonces tu palabra dice en el Salmo 101:5 que el difamador va a ser juzgado. Dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Tú has dicho en tu ley que destruirás al que solapadamente infama al prójimo. Entonces, de acuerdo a la ley, la tienes que destruir, ¿verdad? Primera de Corintios dice: ni los calumniadores heredarán el reino de Dios. Y ahorita tú la tienes rodeada de bendiciones. Señor, emite un juicio. Entonces Dios, que es un Dios que no miente, que no es un corrupto, se ve obligado a ejecutar un juicio de acuerdo a las acciones de esa persona. Por eso es tan delicado, hermanos, ser descuidado con lo que hacemos, con lo que decimos. Por eso, imagínese David: guárdeme Dios de levantar mi mano contra el ungido. Guárdeme Dios de hacer algo contra el ungido de Jehová, porque así me puede ir. Entonces estamos aprendiendo que el mundo espiritual opera bajo principios legales, y por lo tanto nuestra vida tiene que ser cuidadosamente gobernada por la palabra de Dios para no darle ese derecho legal al enemigo. ¿Cuál es el derecho legal? El quebrantamiento de la ley. Cuando nosotros quebrantamos la ley, Él se toma ese derecho en sus manos. Ahora, ya para empezar a entrar al tema y recapitulando, ¿qué hay en esta corte divina? Está el juez, que es Dios, está la palabra, que es la ley, está el abogado, que es Cristo Jesús, están los ángeles guerreros que ejecutan órdenes y sentencias a favor del Hijo de Dios,
están los verdugos que llevan a cabo el castigo, están los libros de registro y como final la sentencia, que es la que da el juez. Bien, Hebreos 12:23. A la asamblea general e iglesia de todos los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Quiénes están en esta asamblea general? Porque muchos tenemos la perspectiva que cuando tú llegas a la iglesia, estás llegando a un templo de 4 paredes donde solo te ves tú y el hermano. Pero cuando estamos llegando a la iglesia, estamos llegando a un ámbito espiritual. Llegas en lo natural, pero cuando empiezas a adorar, estás moviéndote a una atmósfera espiritual, a una asamblea espiritual. A Dios no se le adora a nivel tierra. Hay que subir a su monte Sión a adorar. Pues cuando una persona tiene quebranto y siente la presencia de Dios y escucha la voz de Dios, su cuerpo sigue en la tierra, pero su espíritu fue llevado a la casa de Dios, a esa casa donde se alaba su nombre, a la asamblea celestial, al monte de Sión, donde Dios habita. Entonces en esta asamblea también se presentan el juez y los espíritus justos ya hechos perfectos. Amén. Bien. Isaías 33:22. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Entonces, cuando tú entras a la corte y por alguna razón tú quebraste la ley y el enemigo quiere venir a destruirte, recordemos que tenemos un abogado. Amén. Y aquí nos queda claro, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, o sea, nuestro abogado, el Señor es nuestro rey y Él nos salvará. Amén. De acuerdo a Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas y manifiestas a los ojos de este juez. Dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todos están al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por eso dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Bendiciones a todos los que se están conectando. Espero que se queden conmigo hasta el final. Amén. Avancemos en la siguiente. Vimos que Dios lo mira todo y el acusador también. Pero prometió Dios en el pasaje que leímos de Hebreos 12:23 que en esta asamblea está el juez. Y el juez, según Isaías, es nuestro Señor legislador, nuestro abogado a la misma vez, a través de Cristo, nuestro Rey, y Él nos salvará. Al decir salvará, quiere decir que nos va a reivindicar. Acabamos de pasar el año de la reivindicación. De acuerdo a Deuteronomio 32:36 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor a sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor a sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y no queda ni siervo ni libre. Entonces, en otras versiones, como en la NBI y la nueva versión en la Dios habla, esta Biblia de las Américas, se traduce como reivindicar, como defender, hacer justicia o intervenir. Entonces, cuando somos llevados a juicio, Dios, a través de Cristo el abogado, interviene. Reivindicar quiere decir, voy a defenderte, voy a hacerte justicia, voy a intervenir. Ahorita mereces un decreto de castigo o mereces un decreto de muerte, pero voy a dar un decreto que sea a tu beneficio y te voy a defender y te voy a levantar. Entonces, vindicar quiere decir hacer justicia a favor de alguien que fue oprimido, que fue maltratado, injustamente acusado. Reivindicar es decir, restaurar la dignidad
el honor y la protección de una persona o de un pueblo. Quiere decir intervenir a favor de los suyos cuando ya no podía defenderse. Hermanos, reivindicar es que hable, intervenga Dios a favor tuyo cuando ya no había salida, ya no había remedio, ya no había forma de que te escaparas de esa decreto de muerte o decreto de pérdida o decreto de pobreza o decreto de miseria, ¿ok? Entonces hay momentos en los que tal vez tú sientes que nadie da nada por ti, que nadie se va a levantar a defenderte, que todo está perdido, pero Dios vindica cuando clamas a Él, amén. Y aún hay veces que ni clamamos a Él y Dios en su amor y misericordia viene y vindica y restaura la casa, te honra, te levanta y te mantiene firme. Y te mantiene firme en sus promesas a ti si tú aprendes a mantenerte fiel a Él. Y en Apocalipsis 20:12 dice, vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. Pero estos libros también se abren hoy. Amén. Entonces, antes de avanzar, porque me falta un poco, pero antes de avanzar quiero decir lo siguiente. El acusador va a llegar delante del juez y va a traer ese argumento. Tal persona merece no misericordia y merece la muerte. Pero Dios usa la misma ley para voltear la moneda y decir, ¿acaso no fuiste tú el que le pusiste trampa? ¿Acaso no fuiste tú el que enviaste espíritu de engaño? De acuerdo al libro y de acuerdo a cómo sucedieron los sucesos, estoy viendo que planeaste su destrucción, no de ahorita, sino desde antes que esta persona naciera. Desde antes que esta persona llegara a la tierra, tú hiciste algo en contra de ella. Entonces, este adversario se ve confrontado con la misma ley que él usó para que te destruyera Dios, para Dios refutar sus argumentos. Amén. Entonces, ¿cuáles son algunos de los argumentos que Satanás usó contra algunos personajes en la Biblia? Veamos, por ejemplo, el argumento que usó contra, aquí lo tengo, contra Job. Solo sirve a Dios por interés. Y a veces que el enemigo se presenta delante del juez y le dice, este solo te sirve porque le conviene. Este solo te sirve porque le das de comer. Este solo te sirve porque tiene protección tuya, pero a ver, quítale los cercos. Entonces también llegó a acusar a Josué, el sumo sacerdote, diciendo, él es indigno, él está sucio espiritualmente, él no puede llegar a tu presencia a pedirte nada, no ha perdonado, no ha hecho justicia, no ha sido amoroso, ha violado la ley en todas las formas, no lo puedes restaurar. Y Dios da un decreto y le dice, quítenle la vestidura sucia y pónganle una nueva. Y ya con la vestidura nueva, Dios le dijo, shh, cállate, acusador. Y le cerró la boca. ¿Cómo vino a acusar a Pedro delante de Dios? Y más adelante creo que vamos a ver este pasaje cuando Satanás pide a Pedro para zarandearlo, a través de su debilidad, a través de su inclinación a la infidelidad, a través de su falta de firmeza, ¿verdad? A través de el fracaso. Te voy a llevar a fracasar en tu intento de seguir a Dios para después poderte acusar y destruirte. ¿Cómo acusó a Moisés delante de Dios? ¿Lo escoges como libertador? Si él mató a un egipcio, él es violento, no tiene dominio propio, ¿y lo vas a escoger como líder de una nación? No puede ser. No puede ser, ¿verdad? Entonces, avancemos más adelante.
Bien. Entonces el enemigo viene a querer destruirte, a acusarte delante de Dios. Él viene a dar reporte, así como lo hizo con Job. Mira, Dios, con la novedad de que me he dado cuenta de que Job solo te sirve porque le conviene. Esas son las evidencias. Y así llega con tu vida. Mira, Dios, con la novedad de que la hermana Luz, y mira cómo le habló al esposo, y mira cómo se dirigió con las hijas, y mira cómo está obrando en sus finanzas, y mira, le mandaste que hiciera tal cosa y no la hizo, y de acuerdo a la ley puedo zarandearla. Entonces, en Lucas 22:31 vemos un ejemplo de esto. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero Dios les dijo, te han pedido para zarandearte, pero no te preocupes. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pero no te preocupes. Yo he rogado al Padre para que una vez que pase el zarandeo te levantes y vayas y fortalezcas a tus hermanos. ¿Verdad? Hay personas que se rehúsan a defender su caso delante de la corte de Dios. Entonces Dios le dice, estás tan distraído con las cosas de la tierra y está tan descuidada tu alma. Ten cuidado de tu alma, porque aquí en este pasaje que iba a leer hace rato, anticipadamente, Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será todo lo que has previsto? O sea, hay gentes que están tan enfocadas en todo lo terrenal, que se les olvida que su alma está constantemente presentada delante de Dios a un juicio. ¿Qué sucede en este juicio? Ya lo mencionamos anteriormente, argumentos. Estos argumentos tienen como fin aprisionar, robar bendiciones y destruirnos. Cada vez que nosotros cometemos un error o quebrantamos la ley, se convierte en un derecho legal y por ese derecho legal somos atrapados como peces en el agua. Amén. Esos derechos legales pueden ser pecados de los antepasados, pecados de los padres o pecados propios. Pecados no presentados delante de Dios con una actitud de arrepentimiento. Amén. Entonces vemos cómo el mundo natural afecta al mundo espiritual y viceversa. El mundo espiritual afecta al mundo físico. Entonces, violar una ley trae graves consecuencias. Por ejemplo, Sansón en Jeremías 52:11. Después sacó los ojos a Sedequías y el rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce y lo llevó a Babilonia y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. Y aquí es donde ya empieza mi pasión. Hermanos, hay veces que cometemos errores y si inmediatamente no nos arrepentimos y volvemos el corazón de Dios, el enemigo usa esa falta para hacer dos cosas: sacar los ojos y poner esas cadenas de bronce y llevarte al molino a dar vueltas en la vida. Hay personas que solo están dando vueltas en la vida sin poder ver más allá de lo que está cerca de ellos, ni siquiera al frente de ellos, cerca de ellos. Entonces están las personas y les puedes explicar. Yo conozco una persona que por más que le expliques, Dios te ama, Dios tiene cuidado de ti, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte grandes cosas, etcétera, la persona está, no, Dios no me ama, nadie me ama, soy un huerfanito, soy un abandonado, un despreciado, y están dando vueltas en eso. Amén. Entonces le sacaron los ojos y lo aprisionaron hasta el día de su muerte, y Sansón era escogido por Dios. Hay muchos escogidos por Dios, llamados a hacer grandes cosas, aprisionados, y si no despiertan, será así hasta el día de su muerte. Entonces en Jueces 16:21 dice, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Consecuencias de cuando somos despojados. Isaías 42:22. Mas este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en cuevas o escondidos en prisiones.
Se han convertido en presa sin que nadie los libre y en despojo sin que nadie diga, devuélvelos. Qué pasaje tan triste y tan duro. Mas este pueblo está saqueado y está despojado, todos atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Se han convertido en presa sin que nadie los libre y en despojo sin que nadie diga devuélvelos. Entonces tiene que venir un despertar y decir, Señor, si yo estoy en este despojo, déjame ver en dónde el enemigo me ha despojado. Si me ha puesto en una cueva y ahí estoy atrapado y no logro avanzar porque estoy aprisionado a este pozo cenagoso, a este hoyo oscuro. David cayó en uno de estos hoyos y decía que había caído en este hoyo, pero que Dios no había permitido que sus ojos se cerraran y su alma viera el Seol, sino que de ahí Dios lo rescató de un hoyo cenagoso. Un hoyo cenagoso es un hoyo lamoso que por más que quieras salir, no puedes salir de él. Por más que quieras escapar, no puedes escapar de él porque está atrapado. Dice escondidos, hermanos, si está escondido es que es difícil de que lo encuentren. Por más que lo quieran buscar y localizar, no se puede, está escondido en esa prisión. Se convirtieron en una presa y no hay nadie que los busque. Y si no hay quien los busque, ¿quién los va a hacer libres? No hay nadie que diga devuélvelos. Y esa tiene que ser la oración. Señor, devuélvelas. Devuelve mi alma donde haya quedado cautiva, donde haya quedado encarcelada. Para esto fuiste ungido, para abrir las puertas de las cárceles, las puertas de las prisiones. Sácame de aquí. Deuteronomio 28-29 dice, y andarás a tientas a mediodía como el ciego. Anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Entonces, es lo que le sucedió a Sansón. Después andaba a tientas, como un ciego, en obscuridad, y no prosperó en su camino. Ya no se levantó para vivir la gloria que Dios lo llamó a vivir, sino solo para matar una cantidad de filisteos y después morir. Y dice, más bien serás oprimido y robado. Oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Entonces, este es el decreto que se dio por la desobediencia, la rebeldía y la altivez de corazón a su pueblo. Isaías 42-22 dice, mas este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Amén. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí es cuando tú aprendes a llegar al trono de Dios y le dices, yo no tengo el estatus legal para abogar por mí mismo delante del juez. Pero tú, Cristo Jesús, diste tu vida por mí en la cruz y tú sí tienes la legalidad de abogar por mí. A ti se te fue dado todo poder, todo dominio, toda autoridad, para que tú, Señor, des un decreto diferente a este que me tiene aprisionado, un decreto diferente a este que me tiene atrapado, un decreto diferente a este que me tiene torturado, en prisiones, saqueado, siempre oprimido y robado, de continuo. No importa qué tan duro trabaje, yo no puedo salir de aquí, pero tú sí me puedes sacar de aquí. Primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Entonces, este abogado no aboga por todos los hombres, solo aboga por los hijos. Amén. Solo aboga por los hijos. Y eso está respaldado por la ley en Romanos 8:2-4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo
en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, el Hijo de Dios se hizo semejante en carne, pero no en pecado. Se ofreció como una ofrenda para pagar la deuda del pecado. Y al pagar la deuda condenó el pecado en la carne que está en nosotros. Entonces ahora la condenación ya no viene a los que han sido comprados por la sangre de Cristo. La condenación viene hacia el pecado. Y la condenación viene hacia aquel que promueve el pecado, no hacia nosotros. Amén. Pero ¿cuál es el requisito? Que estés sujeto bajo la autoridad de Cristo. Que vivas conforme al Espíritu y no conforme a la carne, para que el juicio no caiga sobre ti, sino bajo el autor del pecado, que es Satanás. Hebreos 9:15. Por eso él, refiriéndose a Jesús, es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, bajo el primer pacto hubo una violación de ley, se violó la ley. Pero bajo el nuevo pacto estamos bajo la gracia. Y Jesucristo ahora quita no que la minimiza, o sea, no que ya no tenemos que obedecer a Dios bajo lo que está escrito en su palabra, pero ya no estamos bajo la condena de esta ley quebrantada, sino que ahora podemos tener perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. Amén. Bien. Zacarías 9:11 dice: y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Mire, en esta cisterna no había agua. En esta cisterna no había ni palabra de salvación, ni había sustento por el Espíritu Santo, ni había oportunidad de nada. Pero dice en Zacarías: en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna, en la cual no había agua. Avancemos con las bendiciones de no estar ya condenados por la ley, sino estar cubiertos por la gracia. Segunda de Colosenses 2:14 dice: anulando el pacto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ese contrato que decía: hoy puedo ir en contra de ti para mantenerte en una cisterna donde no hay agua, ese contrato que yo podía usar para mantenerte condenado y acusado, para hostigarte, para debilitarte, para burlarme de ti, para robarte, para matar y destruir, para que estés en sequía, en prisiones, para que estés constantemente en despojo, escondido en una cárcel, oprimido y robado constantemente, para que no prosperes en tu camino, se rompió de acuerdo a este pasaje en el libro de Segunda de Colosenses. No existe más. Satanás fue despojado de eso y se dio un decreto nuevo. ¿Qué es ese decreto? Es la resolución del juez, es la decisión final del juez que se toma a favor de ti. Y es una decisión que va respaldada con la voz, la autoridad máxima del juez supremo. Amén. Es una ley, un mandato que ahora se tiene que obedecer. Amén. Bien. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esta nueva ley? Isaías 9:4. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros,
y la vara de su opresor como en la batalla. Entonces, lo que antes el enemigo usaba, esa vara para castigar, esa vara para poner opresión en ti, en tus hijos, en tus nietos y en tus futuras generaciones, es quebrada. Ya no existe ese yugo. Ahora, si estás todavía siendo oprimido por un yugo de dolor, tienes que entrar a la corte celestial y decir: vengo a ti, Señor, no como Padre, no como Dios, vengo a ti como juez, porque yo he sido comprado con la sangre del Cordero. Jesucristo es mi abogado, y tal vez yo desconozca la ley, pero mi abogado la conoce bien. Abogado, yo vengo a pedirte ayuda porque hay un yugo sobre mi vida, hay un yugo sobre mis hijos, y quiero pedir el quebrar de ese yugo, que se le quite la autoridad y el poder para seguir oprimiéndome. Y entonces ahora el abogado presenta tu caso delante del juez, y el juez va a dar un veredicto de acuerdo a lo que está en la ley, pero respaldado hoy por la gracia. Salmo 68:6 dice: Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Imagínate. Y tiene un paréntesis que dice de Madián. Entonces Dios prepara hogar para el que se sintió solo. Y si usted va a entrevistar a varias personas, hay muchas personas que te van a decir: yo me siento solo o sola y abandonada y desahuciada. Y aunque tenga esposo, hijos, amistades, hermanos, hermanas, me sigo sintiendo solo. Amén. Entonces Dios viene a cambiar esa soledad por la compañía de su precioso Espíritu Santo. Salmo 107, verso 14 dice: lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Dios rompe ataduras. Dios rompe cadenas. Dios rompe cerrojos. Dios rompe lazos, ligamentos. Él lo rompe. Está escrito. Entonces, si te sientes atado al recuerdo de alguien en el pasado, si te sientes atado a una persona, si te sientes atado a alguien que te abusó físicamente, mentalmente, emocionalmente, monetariamente, y no te puedes desligar de esa persona, Padre, vengo a ti como juez y vengo a pedirte, Jesucristo mi abogado, que tú clames por mí al juez de jueces. Mira, Señor, de acuerdo a la ley, en Salmo 107:14 dice que tú me sacas de las tinieblas y toda sombra de muerte es quitada, y que tú rompes toda atadura. Así que te vengo a suplicar que rompas esas ataduras. Ezequiel 13:20 dice: por tanto, así dice Jehová el Señor Dios: he aquí yo estoy contra vuestras cintas mágicas, con las que allí cazáis vidas como aves. Las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas que cazáis como aves. Aquí se está refiriendo, en cuanto a las cintas mágicas, ¿cómo se llama? A la magia, a los conjuros, a las maldiciones que pueden lanzar brujos, agureros, santeros, hechiceros, practicadores de la oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, si hay alguna limitación en ti, tienes que revisar: ¿será que hay ataduras en mí? De acuerdo al Salmo 107:14. ¿O será que se puso una limitación en mí a través de una hechicería, de unas cintas mágicas? ¿Verdad? Si hay limitaciones internas, limitaciones externas, pecados que no puedes dejar, hábitos que no puedes dejar, miedos extremos, traumas que no puedas dejar, es porque entonces está operando algún derecho legal. Y necesitamos traerlo a la corte celestial y pedirle a Dios que lo rompa. Leamos las siguientes declaraciones de Dios de libertad. Salmo 142:7. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre, y los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Mira qué maravilloso. No puedes dar gracias a Dios aunque te lo propongas.
No puedes alabar a Dios aunque quieras. No puedes exaltar su nombre aunque hay un deseo en ti de hacerlo. Te cuesta levantar las manos. No puedes cerrar los ojos para adorar. No te fluye ninguna palabra de adoración. Entonces tu alma está en una prisión para que no des gracias a su nombre. Entonces dice, los justos me rodearán porque tú me colmas de bendiciones. Entonces Dios saca a tu alma de esa prisión. Zacarías 9:11, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de las cisternas donde no hay agua. Ya lo habíamos leído ese. Hechos 2:24, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Entonces, hay una enfermedad que no le encuentran sanidad, quiere decir que hay una asignación de muerte de parte de las tinieblas en contra de tu vida, pero usa Hechos 2:24 en tu oración. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de la muerte, refiriéndose a Cristo. Pero, y tú dices, pero eso está hablando de Cristo, eso no lleva en mi nombre. Pero si has aceptado a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador, y ahora Él es tu Rey y tu Señor, dice la palabra de Dios que por sus llagas somos sanados, ¿verdad? Por las llagas de Cristo hay sanidad. Es un beneficio de la salvación. Isaías 49:9 dice, para decir a los presos, salid, a los que están en tinieblas, mostraos, por los caminos pacerán, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. ¿Verdad? Entonces, Señor, dile, llámame por nombre, llámame que salga. Lázaro le dijeron, Lázaro, sal fuera de entre los muertos. Y la palabra en el Nuevo Testamento nos dice, levántate tú que duermes de entre los muertos, levántate y te alumbrará Cristo. Entonces, decirle a Dios, Señor, llámame por nombre, llámame a salir de la muerte, que no esté presa mis 5 sentidos en la muerte. Resucítalos, Señor, que se muestren, que no queden aprisionados en las tinieblas, que se cumpla lo que dice Isaías, mostraos, ¿verdad? Para que yo pueda disfrutar de esos pastos verdes. Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Andaré en libertad porque busco tus preceptos. Amén. Y termino con esta nota que tengo aquí, esta parte de la corte celestial. Seamos más conscientes del mundo espiritual. Estamos en un conflicto constante, enfrentándonos a un campo de batalla todo el tiempo. Por esta razón Jesús nos enseña a enfrentar de manera legal a nuestros adversarios por medio de su palabra. A mí se me hace vital enseñarte esto porque hay veces que decimos no sé cómo pelear contra el enemigo. No sé qué hacer con esta situación. Pero Dios sí sabe cómo lo podemos hacer. Por eso no podemos esperar a que el pastor o un profeta o alguien más venga y nos imponga manos y ore por nosotros. Es necesario que nosotros nos presentemos ante la corte celestial, tomados de la mano que es nuestro abogado Cristo Jesús, y pidamos misericordia y un decreto nuevo para nuestra vida. Amén. Bueno, muchas gracias, que tengas excelente día y nos vemos la próxima.